Previamente, Eugene se despide de Ciel. Eugene ahora fue a encontrarse con su verdadero padre, quien le aconsejaba no relacionarse con malas personas y tampoco ser perezoso con sus estudios. Eugene también le instaba a no dejar de hacer ejercicio solo porque él no estuviera cerca. Gerard solo se rió en ese momento, ya que Eugene era más alto que su propio padre y parecía más maduro. Entonces, Gerard le deseó un buen viaje. Finalmente, frente al portal, llegó el momento de su partida. El patriarca le preguntó si realmente no necesitaba escoltas, a lo que Eugene respondió que estaba confiado de que al menos podría protegerse a sí mismo y les pidió que no se preocuparan por él. El patriarca sabía que esto era cierto y que él era diferente a Yode. En ese momento, se podían ver varias expresiones entre los presentes: felicidad, tristeza e incluso remordimiento. Eugene parecía estar molesto por algo, era su padre quien no podía dejar de llorar. Justo en el momento de su partida, el joven dijo que se iría aunque siguiera llorando, así que le pidió que al menos le sonriera antes de que se fuera. El hombre, limpiándose las lágrimas, sonrió ampliamente, deseándole suerte. Eugene le dio las gracias y, al girarse para entrar al portal, afirmó que regresaría. Fue una escena muy hermosa con su padre. Ahora, en la capital del reino mágico de Arot, conocida como Pentagón, las 5 torres mágicas formaban un pentágono alrededor del palacio, razón por la cual se le dio ese nombre. En ese momento, Eugene viajaba en un carruaje flotante. Eugene afirmaba que también había venido a este lugar en su vida pasada, pero las cosas habían cambiado mucho. Contaban con una estación flotante que, incluso entre muchos reinos mágicos, Arot era el único que tenía su portal de teletransportación en el cielo, llamado la estación flotante, la cual estaba en el aire gracias a varias magias, lo que demostraba lo excelente que era la magia de Arot, además de su valor comercial. El guía comentó que todo esto era increíble y que se podía considerar una especie de tour cultural. Eugene preguntó si ese carruaje flotante también había sido creado por la señorita Siena. El hombre le dijo que sí, y también le aseguró que no debía preocuparse, ya que, aunque fue creado hace cientos de años, seguían haciendo mantenimiento constante, por lo que la tasa de accidentes era muy baja. Eugene solo pensó que la tasa entonces no era cero. El hombre iba a seguir hablando sobre las atracciones turísticas, pero Eugene lo interrumpió. Dijo que, primero que todo, quería visitar la mansión de la sabia Siena. El hombre estaba muy feliz, diciendo que había hecho una excelente elección y rápidamente comenzaron a volar hacia el lugar. A mitad de camino, el hombre contó una historia de hace 300 años, diciendo que, después de regresar del castillo del rey demonio, la sabia Siena se convirtió en la maestra más joven de la torre. En la plaza de la Torre de Magia Verde, había una estatua de color marrón construida en su honor. La mansión fue el lugar donde la sabia Siena vivió hasta el final, hace unos 200 años. La sabia Siena dejó una carta diciendo que se retiraba y dejó la mansión. Eugene preguntó si nadie sabía a dónde fue Siena después de eso. El hombre dijo que eso era cierto, que muchos magos de Arot y discípulos de Siena intentaron localizarla, pero nadie pudo averiguar su paradero. Fue una pena, ya que desapareció en su cumpleaños. El guía comentó que tenía una idea al respecto y pensaba que probablemente ella se fue al reino demoníaco. Eugene preguntó por qué pensaba eso. El hombre respondió que en ese año, hace 200 años, fue cuando habían pasado 100 años desde que la sabia dejó el cuerpo de Hamel y regresó al reino demoníaco. Durante su vida, Siena siempre hablaba mucho de su gran amigo fallecido y quería vengar a Hamel. Esa era la razón por la que la sabia Siena se fue feliz y sonrojada. El hombre preguntó si Eugene también sabía que Hamel estaba profundamente enamorado de la sabia Siena y que al final, antes de morir, le confesó su amor. Eugene comenzó a encolerizarse, preguntando quién decía semejantes tonterías. El hombre se sorprendió por la reacción y Eugene rápidamente intentó corregir su error. Pero el hombre dijo que parecía que a Eugene no le gustaba mucho el romance entre Hamel y la sabia Siena. Sin embargo, también había otras teorías sobre el retiro de la gran maga Siena. Había una historia que decía que la sabia Siena despreciaba la magia negra, y los demonios se opusieron a ella y construyeron la torre de magia negra hasta el día en que ella se retiró. Algunos pensaban que unos magos negros radicales que abogaban por la construcción de la torre de magia negra asesinaron a la sabia Siena. Eugene, nuevamente furioso, dijo que era imposible que un simple mago negro asesinara a la gran sabia Siena. El hombre dijo que él también pensaba de esa manera y comentó que en ese tiempo, la torre de magia negra también negó vehementemente la hipótesis del asesinato. Eugene pensó que realmente no pudo haber muerto a manos de un mago negro, pero, ¿y si fue un rey demonio? Helmut aún estaba invirtiendo en Arot para la torre de magia negra. Desde la perspectiva de los reyes demonio, Siena debía ser lo suficientemente molesta como para querer matarla. Al llegar al lugar acordado, Eugene baja con tristeza del carruaje, preguntándose si Siena realmente había muerto. Frente a la mansión, varias personas clamaban por tener la oportunidad de pasar el examen y entrar a la torre de magia. Todos eran estudiantes que se presentarían al examen de admisión. Todos deseaban ingresar, pero como no tenían dinero, no podían hacerlo.
La razón era que las tarifas para entrar a la mansión costaban varios miles de monedas en la moneda local, así que lo máximo que podían hacer era quedarse en el jardín. Eugene pregunta por qué es tan caro, y el hombre le responde que aún hay muchas personas que pagan esa suma solo para entrar. Existe una superstición que dice que si rezas ante el retrato de la señorita Siena en el salón principal de la mansión, con seguridad aprobarás el examen de admisión para la torre de magia. En ese momento, el guía entrega una tarjeta de presentación al guardia. Al darse cuenta de que era de la familia Leonhardt, el guardia se puso nervioso y rápidamente comenzó a abrir la puerta, disculpándose por las molestias. Una vez que Eugene entra, el guía le dice que lo esperará afuera y cierra la puerta. Finalmente llegó el momento de ver cómo había vivido Siena todo ese tiempo. Al caminar por los pasillos de la mansión, Eugene se da cuenta de que el lugar es enorme y piensa que ella vivió allí por más de 100 años. En ese instante, recuerda una conversación con ella en la que le preguntaba qué haría después de todo esto. Esa pregunta lo tomó por sorpresa. Ella le explicaba que, ya que estaban desperdiciando su juventud en un lugar como ese, al menos deberían divertirse un poco cuando todo terminara. Pero parecía que el pobre Hamel nunca pensó en eso. El idiota de Molon ya había dicho que quería convertirse en rey, lo que hizo que Hamel lo llamara loco y le preguntara por qué querría ser rey. Ella solo le pidió que no se burlara de Molon, ya que todos pueden soñar. Hamel le pregunta si había estado bebiendo, porque esa era una frase que él solía decir, todos pueden soñar. Ella, furiosa, dice que solo intentaba ser honesta. Esto lo lleva a preguntarle qué era lo que ella quería hacer. Esa pregunta también la tomó por sorpresa y no supo cómo responder. Totalmente sonrojada, dijo que quería una vida normal como todos los demás, quería casarse, tener hijos y convertirse en abuela algún día. Pero, ¿acaso eso era lo que le ofrecía el futuro? Deseaba conocer a un buen hombre, casarse y envejecer en paz. Entonces, ¿por qué vivió sola durante 100 años? Mientras levantaba la mano pensando en su compañera, el guardia a su lado lo reprendió por tocar el retrato. Eugene se frustró, ya que era una de las primeras veces que mostraba alguna emoción, así que se movió a otra parte de la mansión. Fue a una enorme sala de estudio que ocupaba todo el sótano de la mansión. Revisando los estantes, pensó que Siena debía haber dejado alguna pista, pero el guardia volvió a reprenderlo por tocar los libros. En ese caso, lo único que podía hacer era mirar las portadas y ver si algún título llamaba su atención. Empezó a recordar el collar que encontró en la caja fuerte, con recuerdos falsos implantados, y se preguntaba si todo eso fue solo una coincidencia. Probablemente el collar reaccionaría al alma de Hamel, así como el rey espíritu logró reconocerlo. Alguien debió estar involucrado en su reencarnación, y si fue Siena, ella debía haber dejado alguna pista. Así volvemos al retrato en la entrada de la mansión. Eugene buscó por todas partes y no encontró nada. Ya no tenía más ideas. En ese momento pensó que quizá ella no dejó nada. Al notar que el guardia se daba la vuelta para alejarse, llamó a su compañera, Siena, y le mostró el dedo medio. Dijo que, si le molestaba, debía venir a decírselo en persona. Probablemente esperaba alguna reacción, pero no ocurrió nada. Entonces se dio la vuelta y murmuró que ella se lo diría si estuviera viva. Finalmente, al salir de la mansión, el guía comentó que seguramente disfrutó el recorrido, ya que lo había dejado esperando hasta después del atardecer. Eugene, al darse cuenta del inconveniente, le dio una propina por haberlo esperado. Su nuevo destino era la Torre Roja de Magia. Ahora viajando en el carruaje flotante, Eugene dijo que tenía una pregunta para el guía. Le preguntó si había escuchado hablar de su hermano, llamado Jode Leonhardt. El guía le respondió que entre los magos del Pentágono, eran pocos los que no conocían ese nombre. Eugene le dijo que no se preocupara y preguntó si habían pasado ya 4 años desde que su hermano estuvo allí, en Arot. También preguntó si podía compartir algunos rumores sobre él. Al notar que el hombre estaba nervioso y dudaba en hablar, Eugene le dijo que hacía mucho que no hablaba con su hermano y que agradecería cualquier información. Le prometió que no se ofendería por lo que dijera y que no se lo contaría a la familia ni al propio Jode cuando lo viera. Lo juraba por su nombre. Solo quería saber lo que supiera de su hermano menor. El hombre aún dudaba, pero dijo que compartiría lo que sabía. Había escuchado que el señor Jode salía por las noches en busca de ciertas formas de entretenimiento. Eugene pensó que debía ser algún tipo de diversión acorde a su edad, pero el hombre lo interrumpió, diciendo que no era ese tipo de entretenimiento. Cuando Eugene preguntó a qué se refería, el hombre le dijo que se trataba de una sucubo. Esto enfureció completamente a Eugene. Dijo que no estaban en Helmut, así que ¿por qué habría una sucubo allí? El guía explicó que, aunque no estaban en Helmut, aún existía una torre de magia negra, y con ella, varios magos oscuros y también demonios. Eugene parecía muy frustrado con la información. El guía continuó diciendo que, de hecho, Jode estaba siendo entretenido por una sucubo, y que esto era un mal necesario en algunos lugares de Arot. Esa calle, en particular, era famosa por el mercado negro, y algunas tiendas contrataban sucubos como dependientas.
Lo que había oído era que Yode iba frecuentemente a ese lugar. El nombre de la calle era Bolero, y las tiendas no abrían todos los días, solo mostraban toda su corrupción durante la noche de luna llena cada mes. Inicialmente, Eugene tenía la intención de mantenerse alejado de Yode para concentrarse en sus estudios. Pero saber que el hijo mayor de la familia principal, descendiente de Vermouth, estaba jugando con una sucubo por ahí lo enfurecía. El guía le recordó que todo lo que le dijo era un secreto. Eugene respondió que lo sabía, y que no debía preocuparse, ya que juró por su nombre que no diría nada. Por supuesto, todo esto podría ser solo un rumor. Y aunque tiene que controlar sus ganas de golpear a su hermanito, ahora ya tiene la información que necesitaba. Por mucho que haya sufrido por la presión de su madre, eso no lo justifica, pero hay que admitir que el chico sabe divertirse. Sí, el chico. Algún tiempo después, Eugene llegó a la Torre de Magia. El mago frente a él se sorprendió al oír el nombre Leonhardt y se presentó de inmediato como era, una maga de la Torre Roja. Algo tensa, dijo que el maestro de la Torre Roja lo estaba esperando arriba, hasta que de repente una de las ventanas de la torre explotó. Eugene preguntó si se había tratado de un accidente. Ella explicó que la Torre Roja se enfoca principalmente en magia de invocación, y que entre todos los tipos de magia, esa es la que tiene la mayor probabilidad de fallar. En ese momento, fue posible ver a dos demonios saliendo de la Torre Roja, pero pronto fueron capturados por dos manos y completamente destruidos. Este era el maestro de la Torre Roja, conocido como Loverian. Parecía completamente furioso. Rápidamente empezó a reprender duramente a sus alumnos. Esto se debía a que esas bestias invocadas podrían fácilmente atacar a los humanos en la capital. Los alumnos comenzaron a disculparse, diciendo que lo sentían, pero Loverian, completamente furioso, les ordenó empacar sus cosas y marcharse, porque los estaba expulsando. En ese momento, Loverian miró hacia abajo y se dio cuenta de que había alguien esperando por él allí. A pesar de estar furioso, bajó rápidamente. Su expresión cambió de inmediato a una felicidad tremenda al dar la bienvenida a Eugene. El hombre dijo que casi no lo había reconocido. Eugene mencionó que, en cambio, Loverian no había cambiado nada. Eso era porque el mago había estado manteniendo su juventud con magia. Pero ahora, Eugene, después de entrenar su habilidad con el maná, podía percibir que el hombre era diferente de hace 4 años. Loverian es extremadamente fuerte. Por supuesto, no se acerca al gran mago Siena, pero definitivamente está al nivel de los maestros de las 5 torres de magia. Loverian dijo que el patriarca le habló del interés de Eugene por la magia, así que dijo que el camino no sería fácil, pero estaba seguro de que al chico le iría bien, hasta que notó una presencia detrás de ellos. Alguien estaba merodeando cerca de la puerta. Rápidamente usó su magia, lo que hizo que las puertas se abrieran y revelaran a alguien que estaba detrás de ellas. Era Yode Leonhardt. Eugene se enfureció al darse cuenta de que toda la esencia vital de su hermano había sido absorbida por una sucubo. Loverian preguntó por qué el chico no se acercaba a saludar a su hermano. Temblando, Yode dijo que no sabía qué decir. Eugene saludó a su hermano diciendo que era agradable verlo de nuevo. Yode dijo que sí, pero era evidente que estaba en pánico. Loverian, furioso, preguntó qué estaba esperando, que si no tenía nada más que decir, entonces debía subir a leer algo. Yode dijo que estaba bien y cerró la puerta, haciendo lo que le ordenaron. Loverian se disculpó por mostrar cosas desagradables, cambiando rápidamente de tema, diciendo que el patriarca mencionó que Eugene no quería aprender magia directamente del maestro de la torre. Eugene dijo que era cierto, ya que si aprendía directamente de Loverian, muchos tendrían rencor contra los Leonhardt, así que por ahora quería aprender el arte de la magia por sí mismo. Loverian comprendió su determinación y dijo que si tenía alguna duda podía hablar directamente con él. También dijo que podía quedarse en la torre si lo deseaba mientras estuviera en Arot. Viendo una oportunidad, Eugene preguntó si podía ir primero a la biblioteca de la torre. Ya había pasado un mes desde que Eugene llegó a la torre de magia. Iba a la biblioteca todos los días a estudiar. Leía textos mágicos desde la mañana hasta la tarde y siempre dormía muy tarde por la noche. Eugene también entrenaba otras cosas además de la magia y pasaba unas horas entrenando su maná antes de ir a la biblioteca. Ejercitaba su cuerpo cada noche hasta quedar cubierto de sudor. Dormía menos, pero su increíble cuerpo se recuperaba de toda la fatiga con solo unas pocas horas de sueño. En este punto, ya había leído todos los libros de nivel introductorio de la biblioteca y era momento de hacer una prueba. Parece que, hace 300 años, Siena había dividido las etapas de la magia en 5 niveles distintos. Este era un estilo particular suyo que muchos de los magos de Arot comenzaron a seguir con el tiempo. Los círculos. Era un anillo circular de maná girando para crear magia. Cuando el maná crece más allá de los límites de un solo círculo, se forma otro. 300 años después, la mayoría de los magos aprenden magia usando círculos, y los que no lo hacen son conocidos como magos con fundamentos diferentes, como la magia elemental o la magia negra. Eugene vino hoy para intentar usar círculos. Era dijo que hay otros métodos,
pero durante los últimos 300 años se ha demostrado que los círculos son el estilo más eficiente. Eugene dijo que le gustaría añadir su propio toque, pero Hera respondió que modificar los círculos básicos no es recomendable y preguntó si podía explicarse mejor. Eugene dijo que pretendía usar el método del maná de los Lionheart. Hera estaba un poco suspicaz del chico, diciendo que el maná se usa de manera muy diferente en la magia y en las artes marciales, y que a menos que forme la magia y la active correctamente, no ocurrirá ningún efecto mágico. Incluso si el maná se sale de control, no solo podría quedar gravemente herido, sino incluso morir. Pero por eso quería probarlo. Por eso había leído todos los libros de la torre. Ella pensó que realmente tenía la mentalidad de un chico de 17 años por atreverse a eso, y dijo que estaba bien, que podía intentarlo. Sacando su bastón, dijo que si juzgaba que las cosas se volvían peligrosas, intervendría. Esto era porque si se hería, sería culpa tanto del maestro de la torre como de ella. Emanando su maná, Eugene dijo que empezaría. Hera se puso frente a él, lista para lo inesperado. Para Eugene, el ritual de las llamas blancas y los círculos eran métodos diferentes, pero esencialmente lo mismo. Con el ritual de las llamas blancas, el maná pasa por las estrellas del corazón, con los círculos, el maná pasa por un anillo. Así que, reemplazando los círculos con sus estrellas, puede aumentar su maná y controlarlo según lo que la situación requiera. Hera empezó a quedar perpleja. Estaba controlando perfectamente una gran cantidad de maná. ¿Cómo era eso posible a su edad? Eugene, inicialmente, conjuró una bola de fuego, la hizo más grande, luego la redujo y la convirtió en un misil mágico. Hizo los cálculos mágicos en su cabeza sin siquiera mostrarlos y cambió la magia sin disiparla. Eugene se sintió satisfecho con el resultado de su primer intento, luego preguntó si podía invocar un monstruo para probar la fuerza de su magia. Algo renuente, ella dijo que sí, y pensó si un golem sería suficiente. Rápidamente comenzó a lanzar un hechizo y un golem comenzó a surgir del suelo. Era un golem hecho de kabum. Este monstruo no sabe cómo defenderse, pero la parte exterior es lo suficientemente resistente como para contar como un mecanismo de defensa propio. Eugene estaba feliz con su invocación y apuntó su dedo al golem, disparando un gran tiro. El disparo golpeó al golem en el pecho directamente. Un tiempo después, el propio Loverian llegó a la escena porque no podía creer lo que había oído. Eugene usó el ritual de las llamas blancas para crear un círculo mágico. Además de todo eso, no hubo fallos en la pureza ni en la densidad del maná, y sin importar el tipo de magia, su fuerza ofensiva estaba por encima de la de un mago de tercer círculo. Loverian pensó que esto era un talento monstruoso. Usar el método de círculos mágicos y artes marciales no solo lo impresionaba, sino que también lo asustaba. Las llamas blancas de Eugene ahora estaban en 3 estrellas, y probablemente los círculos también estaban en ese nivel. Tiempo después, Loverian hablaba a solas con su discípula, preguntando si Eugene ya se había ido, y ella dijo que sí, porque tenía algunos planes esa mañana. Muy pensativo, dijo que tenía algo que preguntar a Hera. Le preguntó si sería absurdo escribir una carta de recomendación de Acrion para Eugene. Ella se sorprendió, ya que solo pueden ingresar allí magos de alto nivel, grandes aristócratas y miembros de la realeza. Loverian dijo que Eugene estaba lo suficientemente calificado para eso. Dominó el texto de magia introductoria en un mes, también usó los círculos mágicos con su estrella para usar magia, e incluso hizo un agujero en el resistente golem de Kabum. Así que definitivamente va a escribir esa carta de recomendación. Ahora, para alguien tan talentoso como Eugene, se le debe tratar como tal. Hera dijo que otros magos podrían quejarse, así que Loverian afirma que si la gente se queja, solo significa que fueron vencidos por su envidia y no pudieron ver la verdad. Pero, cambiando de tema, pregunta qué tipo de planes tenía el chico para hoy, ya que no conoce a nadie en Arot. Hera dice que el chico dijo que iba a ver a un amigo. Loverian se sorprende, ya que Eugene no se suponía que tuviera amigos en Arot. En ese momento, estaban en la Plaza Amdan. Eugene había venido a ver la gran estatua de Siena. Parece que ella siempre sonreía así cuando hacía algo bueno con su magia, hasta que, de repente, alguien muy alto aparece frente a él preguntando si era Eugene. Eugene se congeló del pánico y sorprendido al darse cuenta de que era Garcis Lionheart. La duda que no se le iba era si de verdad era posible tener una barba así a los 18 años. Garcis dice que Eugene ha crecido mucho, pero no tanto como él mismo, y Eugene lo sabe muy bien. Solo al darle la mano al chico, Garcis puede sentir que ha entrenado mucho su cuerpo en los últimos 4 años, pero aún así dice que no es suficiente. Luego saca un frasco diciendo que este es el suplemento secreto de crecimiento muscular de su familia. Pero, por supuesto, Eugene no quiere eso. Incluso le dice que deje de intentar enviarle esa extraña poción a través de su padre, y va directo al grano preguntándole por qué quería verlo. Garcis solo pregunta si sabe sobre la calle Bolero. Eugene dice que más o menos, pero sabe que es donde Yoda va todo el tiempo. El fisicoculturista dice que escuchó un rumor de que un órgano de gigante está siendo subastado allí. Eugene se queda atónito al escuchar esto y pregunta si escuchó bien.
Garcis repite, diciendo que es el órgano de un gigante. Bueno, debe ser enorme. Este es un objeto que tiene mucho valor para los magos, y quiere crear un suplemento original de crecimiento muscular dándole este órgano a un alquimista famoso de Arot. Inicialmente, había pedido que fueran juntos, diciendo que trajo mucho dinero, pero puede que no sea suficiente. En resumen, Eugene entiende que quiere pedirle dinero prestado. De la nada, el hombre abre mucho los ojos y cae de rodillas, rogando que lo ayude. Eugene, muy avergonzado, le dice que está bien y le pide que se levante. Garcis le da las gracias y jura por su propio nombre que pagará con intereses. También dice que habrá otros objetos de alto valor en la subasta además del órgano de gigante, y pregunta si Eugene no está interesado. Pero él solo está interesado en la calle Bolero, porque se cruzó con Giode hace unos días en la torre. Era evidente que mostraba signos de haber sido drenado recientemente por un sucubo. Sin duda, en la próxima luna llena, Giode irá de nuevo a la calle Bolero. El hombre ya no puede soportar seguir sin ser drenado. En este momento, Eugene se dirigía a ver a Loverian. Quería preguntarle algunas cosas sobre su hermano. Al llegar, Loverian lo saludó y le pidió que se sentara. Ahora, cara a cara con el maestro de la torre de magia, Eugene preguntó por qué lo había llamado. Loverian levantó un dedo, sacando un documento de una pila detrás de él, y pidió al chico que lo revisara. Era una carta de recomendación para Acreon, lo que dejó a Eugene completamente impactado. Esto se debía a que la Biblioteca Real de Acreon ha sido famosa por más de 300 años por almacenar la colección de conocimiento mágico de más alto nivel en Arot. En ese momento, el chico intentó parecer humilde y dijo que era demasiado para él, pero el maestro de la torre afirmó que este era el momento perfecto para que Eugene fuera a Acreon. Esto se debía a que Eugene todavía carece de conocimiento, es meramente un talento en bruto esperando aprender magia y luego aprender la mejor magia posible. Loverian dice que ese conocimiento podría un día otorgarle un poder tremendo. En Acreon, también se almacenan conocimientos de la era de las leyendas y los escritos de los mejores eruditos de ese tiempo. Esto hace que el chico pregunte si los escritos de Siena están allí. La respuesta es sí. En los últimos años de su vida, Siena escribió la esencia de su magia en el volumen 3, conocido como Hechicería. Este manuscrito está en Acreon y es considerado uno de los mejores libros de magia en la historia de Ayar. Al principio solo tendrá acceso al área comercial, pero aún así obtendrá suficiente conocimiento mágico como para no necesitar ningún otro manuscrito. Loverian cuenta cómo, después de leer Hechicería por primera vez, toda la magia que había aprendido hasta entonces le pareció cosa de niños. Por supuesto, no está seguro de si esta carta de recomendación será suficiente como pase de entrada a Acreon, así que pregunta a Eugene si está bien que él mismo la redacte personalmente. El chico dice que sí y pregunta si eso no le causará problemas innecesarios, pero él simplemente se ríe diciendo que no se verá afectado por algo así. Eugene, por otro lado, espera que Loverian no se ofenda por lo siguiente que va a decir y termine retirando su carta de recomendación. Así que llama al hombre y le dice que tiene algo que decir sobre su hermano, Giode Leonhardt. Eugene cuenta que tan pronto como llegó a la ciudad, reunió información sobre su querido hermano y descubrió que se estaba divirtiendo con sucubos en las calles en lugar de entrenar magia. Loverian parecía tanto asustado como triste al mismo tiempo, lo que significa que probablemente ya sabía lo que su hermano estaba haciendo. El hombre al principio parece un tanto desconcertado y dice que no sabe cómo abordar esto. Lo primero que hace es confirmar y decir que lo ha visto algunas veces, pero que no pudo hacer nada para detenerlo. En el pasado, muchas personas murieron al tener su fuerza vital drenada por un sucubo. Pero cuando Helmut realmente abrió las fronteras, los demonios cambiaron completamente su actitud. Lo mismo ocurrió con los sucubos, que todavía absorben la fuerza vital de las personas, pero ya no matan a nadie. Y eso es porque la misma reina de las pesadillas lo prohibió con firmeza. Pero, por supuesto, todo esto no justifica las acciones de Giode. El maestro de la torre le pide a Eugene que intente considerar su posición, lo que deja al chico algo sorprendido. Loverian explica que Giode llegó a Arot hace 4 años con grandes expectativas. Pero el talento que tenía no logró cumplirlas. Pasó por muchas dificultades, e hicieron lo mejor que pudieron para seguir guiándolo. Desafortunadamente, no pudo liberarse de las expectativas de llevar el nombre de la familia Leonhardt, y la presión sobre él sigue creciendo día tras día. Así que el maestro de la torre sabía de todo esto y no quería que se involucraran demasiado. Loverian le permitió entrar en esta vida porque, si no se hubiera deshecho del estrés antes, habría perdido el control hace tiempo. Desafortunadamente, nuestro protagonista sabe muy bien cómo funcionan las cosas en la familia principal, las dos madres locas compitiendo constantemente por el poder, 2 niños prodigio con muchas ambiciones. Seguramente Giode se sintió muy presionado estando solo entre ellos. La razón por la que sigue aquí en la Torre Mágica siendo objeto de burlas es porque incluso eso es mejor que regresar a la familia principal. Por supuesto, Eugene entiende la situación, pero dice que un sucubo ya es ir demasiado lejos.
Puede que estén sonriendo ahora, pero siguen siendo demonios y nunca han podido integrarse verdaderamente con los humanos. Así que Eugene tendrá que ver con sus propios ojos lo que el sucubo le está haciendo a su hermano. Ahora es una noche de luna llena en la calle Bolero. Estas dos personas son quienes pensamos que son. El hombre rubio y alto es el loco fisicoculturista, mientras que el de cabello negro es Eugene, que intenta no llamar la atención con el cabello blanco característico de la familia Leonhardt. En ese momento, alguien llamó a Eugene. Tan pronto como contestó, preguntó cómo sabía su nombre. La persona que lo llamaba era el guía, quien le explicó que el comunicador solo se conecta en la calle Bolero y que le informaría tan pronto como encontrara a Giode. Inicialmente, nuestro protagonista pensaba que sería imposible encontrar a su hermano, pero el guía dijo que Giode siempre venía sin ningún disfraz y usando la misma ropa, así que sería fácil encontrarlo. Esto dejó a Eugene aún más furioso, pensando en darle una paliza a su hermano. Finalmente, era hora de ir a la casa de subastas. Hay muchas casas de subastas en la calle Bolero, y todas tienen las mismas reglas, las pujas son confidenciales, todas las personas son llevadas a diferentes habitaciones, y los postores no pueden ser identificados. Ya dentro de la sala de subastas, el botón rojo sirve para pedir ayuda, el botón azul para hacer una puja, y el botón amarillo para subir la puja. Eugene vino junto a Garcis a la subasta, y como no tenía mucho que hacer por el momento, decidió echar un vistazo a las cosas que había por allí. Con eso, unas cortinas se abrieron por magia, y un hombre se presentó agradeciendo a todos por estar allí en esa noche de luna llena. El propósito de esa casa de subastas era ofrecer equipos mágicos de la más alta rareza, y su especialidad esa noche eran los artículos de Helmut. El primer artículo de la noche fue el cuerno de Valex, con una puja inicial de 10 millones de monedas. Luego fue el turno del fruto de proa, la raíz de mandrágora y los botones de la rosa Yerak, pero nada de eso despertó el interés de Eugene. Garcis también solo había venido para obtener el órgano del gigante. El siguiente artículo anunciado era un objeto metálico hecho de un material desconocido que no se había vendido por mucho tiempo. Al parecer, los asistentes a la subasta no veían valor en ese artículo. Fue encontrado en las colinas de Khazar, dentro del territorio de Helmut. Lo único que hacía era emitir un brillo cuando se colocaba bajo la luz de la luna. La puja inicial era de 1 millón de monedas. Inmediatamente, cuando el hombre abrió la caja, Eugene abrió los ojos de par en par y presionó el botón lo más rápido que pudo. Garcis encontró extraña la prisa e interés de Eugene por el artículo. El subastador también quedó impresionado, ya que nunca antes se había hecho una oferta por ese objeto. Eugene seguía completamente asombrado, pensando que nunca imaginó encontrar esto en un lugar como este, un arma jamás registrada en la historia antes de la destrucción, que tomó la forma de una espada. El objeto dentro de la caja era un fragmento de la espada lunar que Vermu había usado alguna vez. Tiempo después, el subastador vino a entregar el objeto. Su compañero no lo entendía y cuestionó por qué había comprado un artículo tan inútil, pero no había duda de que era un fragmento de la espada lunar. Vermu encontró esa espada en una de las cuevas de Khazar en su vida pasada, y terminó devolviéndola cuando salió de Helmut. La espada lunar es muy peligrosa, al punto de traer destrucción cada vez que se desenvainaba, además de rechazar a cualquiera como portador, excepto a Vermu. Quizás el legendario héroe la rompió en pedazos para que no pudiera ser usada de nuevo. La intención era comprar el objeto para verificar si quedaba algún rastro de maná, lo cual no era el caso. Ya no emitía la misma sensación maligna de antes y ahora estaba en silencio. Pero qué hacer con ese objeto sería algo para pensar con más calma después. En ese momento, el guía llamó a Eugene diciendo que Giode había llegado. Eugene comenzó a salir de la subasta para encontrarse con su hermano, pero dijo que dejaría sus tarjetas para que Garcis pudiera pedir prestado el dinero y comprar los órganos del gigante. Siguiendo las instrucciones del guía, llegó a una tienda llamada Fesia. Pronto, los guardias de seguridad preguntaron si era un cliente. Ver demonios aquí era algo nuevo para Eugene. Si fuera en su vida pasada, habría matado a ambos sin dudar. Así que respondió que solo quería echar un vistazo. El guardia dijo que la tarifa de entrada era de 2 millones de monedas, más una tarifa adicional que dependería de la duración y tipo de sueño que tendría. El chico no dudó y entregó el dinero solicitado. Pasar por los guardias fue algo muy fácil. Ya dentro, la gente se divertía por todas partes mientras Eugene buscaba a su hermano. Una camarera se acercó para saludarlo, y hay que admitirlo, era una camarera hermosa. Eugene le preguntó a la mujer dónde estaban los sueños. La chica, con un tono provocador, le preguntó si tenía prisa, llamándolo lindo. También le preguntó si era su primera vez allí, y respondió que los sueños estaban en el salón de abajo. Pero mientras le llenaba la copa, le dijo que debía beber un poco para relajarse más. Eugene se negó bruscamente, diciendo que no quería beber y que iría abajo de inmediato. Ella dedujo que el chico estaba avergonzado y dijo que se relajaría por completo cuando llegara a la habitación. Eugene la seguía por el pasillo.
La sucubo trató de explicar que tomaría un poco de su esencia, lo que lo haría sentir algo cansado al despertar. Pero la intención de Eugene era simplemente revisar los pasillos, y ahora ya estaba listo. Le entregó un billete de dinero a la sucubo y le dijo que se iba a casa a dormir, y que solo estaba pagando la bebida. Ella aceptó el dinero sin quejarse, ya que era una cantidad absurda solo por bebidas. Después de eso, fue guiado al restaurante más cercano dentro del lugar. Al llegar, el encargado le preguntó si había tenido un buen sueño, pero Eugene no le respondió y solo le pidió que le trajera la mejor comida que tuvieran. Ahora estaba comiendo de verdad y esperando, hasta que finalmente llegó la persona que había estado esperando. Venía siendo arrastrado por 2 guardias, su hermano Gyode. En ese momento estaba completamente debilitado. Eugene estaba furioso al ver el estado de su hermano mayor. El hombre no solo se divertía con una sucubo, sino que además dependía de demonios. Eugene se levantó rápidamente de la mesa y fue tras ellos. Los persiguió por un buen rato, pero el camino que tomaban no tenía sentido, así que siguió un poco más, hasta que finalmente llegaron frente a una casa donde iban a entrar. Eugene salió de su escondite para ir tras ellos, pero pronto fue interceptado por otros hombres. Estaba claro que su intención era bloquearle el paso al chico. El hombre que parecía ser su líder le dijo a Eugene que se largara, porque esto no era una tienda. Esto hizo que nuestro protagonista preguntara para qué servía este lugar, y en lugar de responder, el hombre lo agarró del cuello, ahora preguntándole si creía que estaba bromeando. Eugene se burló diciendo que sí lo parecía, y le dio un súper puñetazo en la barbilla al viejo. El hombre voló varios metros y ya se podía ver que le faltaban dientes, luego cayó al suelo causando un estruendo. Los otros matones rápidamente sacaron sus armas. Su objetivo era eliminar al chico, pero Eugene derrotó a los 2 con gran facilidad. No solo los venció, ahora estaba pisando la cabeza del rubio, preguntando de nuevo qué era ese lugar. Pero para su sorpresa, todos ya estaban inconscientes, así que tendría que averiguarlo por sí mismo. Eugene pateó la puerta principal y la derribó sin dificultad. En el interior, había humo muy denso por todas partes, y Eugene dedujo que se trataba de narcóticos. De repente, un hombre bestial señaló al chico preguntando quién era, incluso diciendo que no tenía sentido, ya que se suponía que debería haber guardias afuera. Eugene aplaudió rápidamente diciendo que era inusual ver a un hombre bestial, un humano y un demonio juntos usando drogas. Hay que admitir que el sentido del humor de nuestro protagonista es muy bueno. Los hombres corrieron rápidamente hacia él, pero Eugene simplemente lanzó 3 disparos mágicos y los dejó a todos fuera de combate con mucha facilidad. Luego preguntó dónde estaba Gyode, pero como el hombre no tenía intención de hablar, Eugene comenzó a desenvainar su espada diciendo que lo encontraría solo. Desenvainando su espada Wind y apuntándola al cielo, se creó un fuerte vórtice. El viento parecía haberse extendido por toda el área, como si estuviera en todas partes. En ese momento, Eugene había registrado las habitaciones del primer y segundo piso con su magia elemental. La única que no había revisado aún era la del tercer piso. Apuntando con el dedo al techo, disparó en esa dirección y luego atravesó el agujero que acababa de crear, aterrizando con mucha delicadeza en el suelo. Se dio cuenta de que ese piso solo tenía una habitación, y era allí donde estaba Gyode. En la puerta frente a él se estaba conjurando magia oscura. Eugene rápidamente sacó el fragmento de la espada de luz lunar de su bolsillo justo cuando la magia vino hacia él con toda su fuerza. De alguna manera, el fragmento lo protegió del hechizo y, además, no parecía haber sufrido ningún daño. Esto lo alegró, diciendo que aún funcionaba muy bien. Fue en ese momento cuando alguien apareció de pie detrás de donde había estado la puerta. El hombre estaba incrédulo, diciendo que la magia debería haberlo matado, pero algo lo había defendido del ataque. Su padre, el patriarca de la familia Leonhardt, le había advertido sobre esto. Le advirtió que no se involucrara con la magia oscura, y aún así, su hijo mayor lo hizo. De hecho, el patriarca de la familia probablemente enumeró unas 10 cosas que Gyode no debía hacer, y él hizo las 11 que no estaban en la lista. En ese punto, Eugene le dice que no lo seguirá si huye ahora. Entonces, furioso, le ordena que se aparte de inmediato. Para demostrar que no estaba bromeando, liberó su aura de llamas blancas, lo suficientemente fuerte como para intimidar a su oponente. El hombre, al ver el poder de los Leonhardt, quedó estupefacto. En ese momento, 2 demonios salieron de la puerta detrás del hechicero. Eran los demonios que habían llevado a Gyode hasta allí. Esto dejó completamente emocionado a nuestro protagonista. Los monstruos rápidamente sacaron sus garras. Eugene adoptó una postura de combate, llamando a los monstruos para que vinieran hacia él. Ellos corrieron directamente hacia él. Eugene cortó con su espada Wind, causando un pequeño torbellino y derrotando a uno de los demonios con mucha facilidad. El demonio sobreviviente continuó su carga, intentó atacar con su mano derecha, pero su mano derecha ya no pertenecía a su cuerpo. Eugene la había cortado con una facilidad absurda. Luego, girando rápidamente y poniendo aura en su mano, golpeó la cabeza del demonio, estrellándola contra la pared.
Ahora, solo quedaba una persona viva en esa habitación además de él. Pronto, la magia de modificación comenzó a deshacerse. El hombre finalmente se dio cuenta de que quien estaba frente a él ahora era Eugene Lionheart, de la familia principal, pero ya era demasiado tarde para cualquier tipo de explicación. El hombre, presa del pánico, comenzó a suplicar que lo dejara explicar, pero al darse cuenta de que el chico no se detendría, intentó atacarlo nuevamente usando magia oscura. Un hechizo siniestro salió disparado de la punta de su bastón. A Eugene no pareció importarle mucho, simplemente cortó y desvió el hechizo, luego corrió hacia el hombre. En sus últimos momentos, el hechicero pensó que era imposible que alguien bloqueara su magia con tanta facilidad. Eugene se detuvo con su espada en el cuello del hombre, ordenándole que se quedara quieto y no intentara ningún truco, o sería decapitado. Eugene dejó al tembloroso hechicero atrás mientras avanzaba hacia Geode. Su hermano estaba inconsciente en una cama en el centro de la habitación. Había algo extraño palpitando dentro de un cáliz justo frente a la cama. Eugene no parecía saber qué era, hasta que el hechicero dijo que era el corazón de un unicornio. Estos eran seres con un maná absurdamente fuerte y poder divino, tenía un valor incalculable para ser usado como sacrificio. Eugene preguntó si estaba tratando de formar un contrato con un rey demonio. El hechicero dijo que jamás se atrevería a iniciar un contrato con uno de los reyes demonios, él estaba intentando hacer un contrato con el barón Ofer de Helmut. Este era un súbdito íncubo de la duquesa Nohrbella. Eugene conocía bien a esta mujer, diciendo que realmente había vivido por 300 años. Seguramente no sería rival para un rey demonio, pero considerando que era la reina bruja de la noche, debía ser lo suficientemente fuerte como para ser llamada duquesa. Eugene pregunta si su hermano quería formar un contrato con un simple íncubo de la duquesa, sacrificando el corazón de un unicornio mientras estaba borracho y drogado hasta el límite. ¿Había entendido bien? El hombre, completamente postrado, dijo que eso era lo que Geode había deseado. El chico le había proporcionado el dinero, así que no pudo rechazar su orden. Eugene, aún más furioso, le dice que seguramente le encantó que el hijo mayor de los Lionheart le diera dinero y le pidiera iniciar un contrato con su ama. Está seguro de que, si todo esto hubiera tenido éxito, quien se beneficiaría sería el hechicero, quien obtendría poder de Ofer. Juzgando que la culpa del hombre es por su codicia, le ordena dejar de culpar a otros y le dice que se calle si no quiere morir. El hombre, sudando nerviosamente, aceptó de inmediato su orden. En ese momento, Eugene se acercó a su querido hermano, que estaba completamente debilitado e inconsciente, y le dio una bofetada tan fuerte que salió ketchup de su boca y su rostro se deformó por el impacto. Sobresaltado, Geode despertó, preguntando si era Eugene quien estaba frente a él. Parece que, después de ese gesto tan afectuoso, su hermano finalmente recobró la conciencia. Nada como el amor fraternal para hacer entrar en razón a alguien. Sobresaltado, Geode preguntó por qué estaba allí. Claro, porque había seguido a su hermano. Eugene le dice que escuchó que estaba en problemas y que hizo lo mejor para venir y entender la situación. Incluso intentó comprender que su hermanito solo quería descansar un poco, pero, sosteniendo la cabeza de Geode, le dice que no debería ensuciarse las manos con magia oscura. Como uno de los descendientes directos de la familia Lionheart, como heredero directo, se atrevió a intentar hacer un contrato con un íncubo. Geode dice que no pudo controlarse, pero Eugene le da un cabezazo con todas sus fuerzas. Estaba furioso, preguntándole cómo es que no pudo controlarse, insultándolo de varias maneras. Eugene explica que involucrarse con demonios en un contrato significa que uno entrega su alma. Tendría que obedecer incluso si el demonio le ordenara matar o morir. Si Geode se convertía en un mago oscuro, sería una vergüenza para toda la familia. Y si el demonio le pedía matar a sus padres, a sus hermanos, o incluso robar todos los tesoros de los Lionheart. Geode dice que le dijeron que no tenía que seguir cada orden, que incluso le prometieron que no lo obligarían a hacer nada contra su ética. Eso solo hizo que nuestro protagonista se irritara aún más, ya que sabe muy bien que para los demonios las promesas no significan nada. Eso de no necesitar seguir todas las órdenes no era una completa mentira, pero para eso uno debía arriesgar su vida y desobedecer las órdenes del demonio. Pero sería Geode, quien ya se había rendido ante una simple sucubo y estaba tratando de huir de la realidad con bebidas, capaz de hacer eso. Por un momento, el chico permaneció en silencio mientras Eugene lo miraba seriamente. El chico reunió el valor para hablar, preguntando qué sabía Eugene sobre él para insultarlo de esa manera. Burlándose de la situación, le pide a su hermano que se lo diga entonces. El chico comienza a hablar sobre cómo Eugene no tiene idea, ya que recibe toda la atención por ser un hijo adoptivo de la familia directa. Él recibió todo el apoyo del patriarca, así que Eugene no sabe nada. Eugene entendió que se refería a que estaba siendo tratado injustamente, pero le explica que el chico también tuvo el mismo apoyo que él. No solo heredó las llamas blancas, sino que también tuvo la oportunidad de convertirse en discípulo del maestro de la Torre Mágica. Al oír esto, el chico llora aún más.
La razón por la que Eugene es mejor no es simplemente porque el patriarca lo trata mejor, sino porque simplemente nació mejor. Gyode dice que el talento no es algo que se pueda obtener, mientras que Eugene le explica que no todo proviene del talento. Él solo llegó hasta donde está gracias a su arduo entrenamiento. Sus hermanos también están dando lo mejor de sí en la casa principal, mientras que Gyode estaba allí, adicto a cosas que no debería. Con una mirada de disgusto, Eugene le pregunta si cree que puede convertirse en patriarca solo ganando fuerza mediante la magia oscura. El chico grita que no quiere convertirse en patriarca, que lo que quiere es convertirse en un mago oscuro e ir a Helmut para ser reconocido por los suyos. En ese momento, Eugene le lanza un puñetazo directo en la cara. El golpe fue tan fuerte que Gyode voló y se estrelló contra la pared, gritando de dolor. Eugene le pregunta qué fue lo que dijo: ¿un descendiente de los Leonhardt, del gran héroe Vermu, quiere ser reconocido por demonios? ¿Aspira a que los demonios lo reconozcan antes que su propia familia? Eugene, furioso, dice que está entendiendo todo al revés. A pesar de ser el primogénito Leonhardt, con palabras como esas, no vale nada. Ante eso, Gyode solo puede quedarse callado y escuchar. Él tenía todo lo que otros no podían tener, y aún así estaba ahí llorando. Tomando su teléfono, Eugene le dice que ya no quiere hablar más con él y que de ahora en adelante tendrá que hablar directamente con Loverian. Algún tiempo después, los guardias estaban llevándose al mago. En ese momento, el maestro de la torre ya se encontraba en la habitación. Aunque estaba furioso, también se mostraba decepcionado. Gyode comienza a balbucear, llamando a Loverian y diciendo que no hizo nada malo, que en realidad no se involucró con la magia oscura. Pero Loverian le responde que lo intentó, y eso ya es suficiente. Había avergonzado el nombre Leonhardt, insultado a su propio padre que confió en él y lo puso bajo su cuidado. Insultó a los magos de la Torre Roja que lo educaron. Insultó a Loverian, quien trató de ayudarlo. Gyode empieza a poner excusas nuevamente, y Loverian le ordena callarse o se verá obligado a castigarlo por tales insultos, como su propio cuerpo le está exigiendo ahora. Si realmente quiere disculparse, tendrá que hacerlo con sus padres, quienes lo enviaron allí. El chico cae en la desesperación, sin saber qué hacer. Después de esa noche, todos regresaron a la torre. Luego, Loverian llamó al patriarca Gileade y a Theonis también. Ambos estaban completamente disgustados. Pero el maestro de la torre también había llamado a otra persona que acababa de llegar, Balzac Lutbet, el maestro de la torre de magia negra. Este hombre ha ocupado el cargo de maestro de la torre de magia negra durante décadas y es uno de los 3 legendarios magos oscuros que firmaron un contrato con el rey demonio del encarcelamiento. Era extremadamente poderoso. La mujer inmediatamente preguntó qué estaba haciendo sentado allí. Se lo preguntaba al maestro de la torre de magia negra. Loverian les pidió que se calmaran, ya que la torre de magia negra no tenía nada que ver con el asunto. Furiosa, Theonis se queja de que Loverian había dicho que Gyode intentó practicar magia negra, y ahora dice que la torre negra no está involucrada. El hombre respondió que la torre negra no controla a todos los practicantes de magia negra en Arot. El mago que lidera este culto se llama Gavid, pero no está afiliado a la torre negra. Es parte del gremio de magos. La mujer iba a seguir con su berrinche hasta que el patriarca la interrumpió, preguntando por qué estaba allí el maestro de la Torre Negra si la Torre Negra no estaba involucrada. Él respondió que solo quería asumir algún tipo de responsabilidad por lo ocurrido. Hace siglos, aprender magia negra era suficiente para ser tratado como criminal y ejecutado. Pero después de que Vermu hiciera un trato con el rey demonio del encarcelamiento, a la gente se le permitió aprender magia negra si quería. Hoy en día, las cosas son diferentes, y aprender magia negra o hacer contratos ya no se considera un crimen. Así que solo quería respetar los deseos de la familia Leonhardt. El patriarca dijo que parecía que el hombre se estaba humillando. Lo estaba haciendo a pesar de no tener que hacerlo, y solo por el bien de la dignidad de la familia Leonhardt. De hecho, tenía razón. Lo hacía para no convertirse en enemigo de la familia Leonhardt debido a este incidente. Los crímenes relacionados con drogas serían juzgados por las leyes de Arot. En cuanto a la sucubo, se les aplicaron sanciones. Theonis pregunta qué tipo de responsabilidad está tratando de asumir. El hombre respondió que cortará la cabeza del barón Olfer, quien hizo un contrato con Gavid e intentó iniciar un contrato con el señor Gyode. Las velas se apagaron en la habitación. El maestro de la Torre Negra, con su dedo, conjuró una llama en la que dijo que el rey demonio del encarcelamiento tenía algo que decir a todos. Al oír ese nombre, Eugene se enfureció. El hombre continuó con su ritual, diciendo que el rey demonio del encarcelamiento está profundamente disgustado de que la familia Vermu, a quien tiene en tan alta estima, esté involucrada en este desastre. Por eso, ha decidido cortar la cabeza de Olfer. Eugene apenas podía controlar su rabia al escuchar que el rey demonio del encarcelamiento tenía en alta estima a la familia Vermu. El patriarca parecía estar en el mismo estado, hasta que el hombre chasqueó los dedos. Haciendo una reverencia, dijo que quiere disculparse nuevamente y que probablemente esto no reduzca la ira de Gileade.
pero quiere que el patriarca sepa que la Torre Negra y el Rey Demonio del encarcelamiento están haciendo su mejor esfuerzo para reducir el malestar de la familia Lionheart. El patriarca optó por quedarse en silencio. Inclinándose de nuevo, el maestro de la Torre Negra dice que espera volver a encontrarse en una atmósfera más amistosa. No sé por qué, pero miró a Eugene y le dio una sonrisa. Eugene, por otro lado, no pareció gustarle eso. Finalmente, el hombre salió de la habitación. El patriarca estaba completamente nervioso y le pidió a Eugene que, por favor, los disculpara. Y así lo hizo. Cuando el joven ya no estaba en la habitación, Gilead se disculpó con el maestro de la torre, diciendo que esto era culpa suya por su negligencia. Pero Loverian explica que esto fue culpa suya por haber sido demasiado duro con Giode. En ese momento, el patriarca afirma que llevará a Giode de regreso a la residencia principal de la familia. Esto tomó por sorpresa a su esposa. Desesperada, ella dice que realmente no necesitan hacer eso, que no es como si él hubiera caído completamente en el mundo de la magia negra. Comienza a poner excusas, diciendo que no lo volverá a hacer y que está segura de que verá este incidente como una lección. Pero el patriarca dice que en los 300 años de historia de la familia Lionheart, la familia principal nunca ha producido magos. No cambiará su decisión, incluso si Giode es su hijo. Lo que hizo ciertamente manchó el nombre de la familia y ya no puede permitirle permanecer en Arot. La mujer se enfurece, diciendo que no hay lugar para él en la residencia principal de la familia, tratando de explicar que los otros dos hijos fueron reconocidos por los miembros de la familia principal, mientras que Giode estaba en Arot. Al darse cuenta de que al patriarca no le importaba, empieza a decir que su esposo nunca hizo nada por Giode, que todo lo hizo por su otra esposa, Anacelia, y por su nuevo hijo adoptivo, que ni siquiera es de su sangre. El patriarca la miró con desdén y le preguntó si eso era realmente lo que pensaba. Explica que les dio a los niños todo lo que alguna vez quisieron y que envió a Giode a Arot porque él quería aprender magia. La mujer, furiosa, dice que si realmente le importara Giode, habría hecho todo lo posible para que fuera pupilo del señor Loverian. Si realmente se preocupara por su hijo, habría enviado a alguien a vigilarlo y supervisarlo. Gilead solo le pide que se detenga, que deje de humillar a la familia Lionheart y a él mismo. Esto deja a la mujer aún más frustrada, diciendo que si Giode regresa a la residencia principal, la que será humillada será ella. Entonces dice que si el patriarca insiste en llevarse a Giode de vuelta, ella lo llevará a la casa de sus padres. Prefiere que aprenda magia en casa con sus padres antes que permitir que el chico regrese a la residencia principal. El patriarca responde que si eso es lo que ella quiere, si eso es lo que Giode quiere, entonces que hagan lo que consideren mejor. Eugene caminaba por los pasillos cuando alguien lo llamó. Era Balzac, quien le pidió si podían hablar un momento. El hombre dijo que no pudieron hablar correctamente debido a toda esta situación desagradable. Eugene respondió que no quiere hablar con el maestro de la Torre de Magia Negra. El hombre se dio cuenta de que el chico no parece agradarle mucho. Eugene lo confirma, no solo a él, sino a todos los magos negros. Balzac dice que han pasado 300 años y él no ha hecho nada malo. Puede que Eugene odie la magia negra, pero le ruega que no lo odie él personalmente. Aunque, claro, el chico no va a empezar a agradarle de repente, así que cambia de tema. Dice que ha escuchado mucho sobre Eugene y su rendimiento en el ritual de sucesión de sangre, y que lo hizo muy bien con la magia, incluso recibió una carta de recomendación para Acreon. Mirando hacia un lado, Balzac dice que no podía decir eso dentro, y afirma que con sus responsabilidades, también tiene una que beneficia a Eugene. Esto hace que el chico le pregunte a qué se refiere. Balzac explica que es difícil entrar a Acreon solo con una recomendación de la Torre Roja, ya que los maestros de las otras torres y otros magos podrían rechazarlo diciendo que no está calificado. Por eso, como maestro de la Torre de Magia Negra, él mismo escribirá una carta de recomendación para Eugene. El chico solo pregunta por qué haría algo así. El hombre revela que está interesado en su talento, además de no tener una buena relación con el maestro de la Torre Roja. Aunque nunca le ha hecho nada malo, debe odiarlo simplemente por ser un mago negro. Luego dice que si apoya su recomendación como colega maestro de la Torre de Magia, Loverian lo odiará un poco menos y también hará una buena impresión en la familia Lionheart. Eugene dice que si realmente va a escribir esa carta de recomendación, entonces la aceptará, pero eso no significa que se vayan a volver amigos. Sonriendo, el hombre dice que si el chico no lo odia aún más de lo que ya lo hace, eso es suficiente para él. Luego se disculpa por molestarlo y dice que eso era todo lo que quería por hoy. Hasta que Eugene le pregunta si realmente no estuvo involucrado en los problemas de su hermano. El hombre hace una pausa y dice que siente gran orgullo por ser un mago negro, y que los magos negros sin talento avergüenzan la magia negra solo con existir. Así que, incluso si se trata del sucesor de los Lionheart, no le daría una oportunidad a nadie que no sea extremadamente talentoso. Alejándose, pregunta si Eugene está satisfecho con la respuesta.
El chico piensa en el estado deplorable de su hermano y se va, maldiciendo y deseando poder golpearlo otra vez. Algún tiempo después, Eugene estaba sentado frente a algo sorprendente, el corazón de un unicornio. Su padre se lo había dado como recompensa por detener el comportamiento vergonzoso de su hermano. Claro que hay varias formas de usar un corazón de unicornio, pero drenar el maná del corazón es la forma más fácil y conveniente de hacerlo. Afirmando que el corazón está en buen estado, comienza a absorber el maná del corazón. A este ritmo, alcanzaría el nivel de 4 estrellas antes de cumplir los 20. La familia Leonhardt se desmayaría si lo supieran, porque en los últimos 300 años de historia, nadie ha alcanzado 4 estrellas antes de convertirse en adulto. El patriarca y Kion tienen 6 estrellas, y eso por sí solo los clasifica como algunos de los más fuertes del país. Si aprende todo esto, podrá darlo todo para alcanzar el nivel de 5 estrellas. Lo dará todo en el método de llamas blancas creado por Bermú, superando todo y a todos. Al día siguiente, el culturista decía que los órganos de gigante costaban 30 millones. Esto volvió completamente loco a Eugene. El hombre estaba apurado porque si no entregaban el dinero antes de medianoche, venderían el objeto al siguiente postor. Ahora estaban en el Banco Pentagón. El recepcionista, al ver una tarjeta negra, se quedó boquiabierto e inmediatamente preguntó si deseaba crear una cuenta privada en el banco. Pero, por supuesto, Eugene se negó. Algún tiempo después, ya estaban afuera. Garcis decía que los órganos serían enviados a donde Eugene se estuviera hospedando y que esta era su oportunidad de ver los órganos con sus propios ojos. El chico estaba furioso con el culturista por tratar de llevarlo a ver los órganos de un gigante. A pesar de eso, dice que lo olvide y acepta ir. Garcis dice que sabía que estaría interesado y advierte que puede darle un poco de su esencia si lo desea, pero Eugene dice que no va a comerse las bolas de nadie. Eugene no está interesado en los órganos, sino en el método de llamas rojas que Garcis aprendió. Mientras caminaba, pensaba que quería ver con sus propios ojos cuán diferente es el método de llamas blancas de los demás. Cuando algo llamó su atención entre la multitud. Se asustó por lo que vio, rápidamente saltó de donde estaba y corrió tan rápido como pudo, pensando, ¿podría ser posible? No hay forma de que esto esté pasando. Corrió lo más rápido que pudo, empujando a la gente a su paso. Mientras corría, pensaba que no podía estar equivocado. Ese cabello púrpura claro, era el color causado por la concentración de maná absurdo en el cuerpo de una persona. Había una mujer frente a él con cabello púrpura. Eugene la llama. ¿Podría ser su gran amor, Sienna? No. Eugene, sonrojado y feliz, intenta tomar a su compañera, pero su mano atraviesa su cuerpo. Sobresaltado, comienza a preguntarse si era un fantasma, pero pronto se da cuenta de que es una ilusión hecha con magia, así que no puede tocarla. Lo único que puede hacer es mirar. En ese momento, la chica se da la vuelta lentamente, revelando que es su gran amiga Sienna. Eugene está confundido por la situación. Sienna simplemente le da una gran sonrisa y se puede ver que le dijo algunas palabras al chico, luego desaparece lentamente. Pero esta vez dejó algo atrás. En sus momentos finales, dijo que encontró a Eugene. Esto deja al chico completamente emocionado. Dándose la vuelta, se aleja completamente feliz diciendo que él también la encontró.